Amén. Muy bien, bienvenidos otra vez entonces a todos. Em, hemos, Nos hemos propuesto, he propuesto de compartir un estudio con ustedes que básicamente ya hemos estudiado la semana pasada con Solange, pero el movimiento está en desarrollo, ¿no es cierto? Y hay novedades. Tal vez hay una presentación de la anciana Pamela del 30 de noviembre sobre ese tema, ¿no es cierto? Que se llama ¿Cuándo y qué es la ley dominical? Y básicamente quiero repetir ese estudio con ustedes porque esas son las preguntas que en ese momento nos apretan, nos son importantes y son estudios que no se han dado en español. Así que tal vez para algunos es muy difícil de poder ponerse al tanto y seguir la lógica. Entonces, mañana el anciano va a tener otro estudio, otra vez en inglés, otra vez sin traducción, y pues para que podamos estar no tan atrasado, entonces me gustaría compartir ese tema, tocar ese tema con ustedes. ¿Cuándo y qué es la ley dominical? Ese tema surge obviamente porque ha sido proclamado, ha sido compartido con el movimiento mediante algunas personas y hemos dicho, hemos escuchado que la ley dominical ya ha llegado. Al mismo tiempo, hay diferentes opiniones o hay diferentes propuestas sobre cuándo es este hito o cuándo es esa ley dominical, ese evento. Entonces, una pregunta es ¿por qué esto es así? Y la otra pregunta es ¿cuál es entonces la correcta postura? Muy bien. Déjeme compartir aquí la pantalla. Ok. Entonces, empezamos con esta pregunta. Um, ¿Qué y cuándo es la ley dominical? En primer lugar, quiero con ustedes repasar las fechas que están en discusión. Y me gustaría escuchar lo que ustedes saben, lo que ustedes han escuchado, a ver quién se anima de dar una primera fecha de lo que nosotros de momento estamos discutiendo como fechas de la ley dominical. July 18, July 18. 2024. Uh-huh. Lucas dice July 18, julio 18 de julio. Y eso significa, qué evento fue este, Lucas? What event? The RNC nominated Donald Trump as their presidential candidate. Exacto, ¿no? La Convención Nacional de los Republicanos, donde eligieron a Donald Trump, como coronaron a Donald Trump como candidato para la presidencia.
Y ustedes saben que este evento fue del 15 al 18, ¿no? Pero si nosotros tenemos que elegir una fecha y no un rango, no un tiempo extendido, entonces creo que hace sentido que decimos 18. ¿Ya? Eso es el día cuando termina, eso es el día cuando culmina, eso es el día cuando cierra esta, esta convención. Y por eso Lucas dijo julio 18. Muy bien, muchas gracias. Otra propuesta que está en el aire. Y esa postura, si ustedes quieren, ¿no? O recordar, esa fue propuesta por Terry Leonard. ¿Ya? Solange. Creo que la otra postura es el 6 de enero, que fue propuesto también por Pedro y Elena, si no recuerdo mal. Enero. Oh, perdón, no 6 de enero, perdón, es el 20 de enero. 20, sí, 20 de enero. 20 de enero. ¿Qué pasa o pasará en ese día? Eso es 2025, ¿correcto? Sí, 2025. Es la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos. Ajá. Posesión. Sí, o comienzo su Inauguración ya. de la presidencia. Ahí en ese día, oficialmente, Donald Trump es presidente. Muchas gracias. ¿Alguien conoce otra postura? Creo que está la postura, la otra fecha de noviembre 5. ¿Por qué pasó en noviembre, el 5 de noviembre? Fue el día de las elecciones en los Estados Unidos, donde todo el mundo votó. Bueno, todos los ciudadanos votaron, emitieron su voto. Una vez más, aquí tenemos Trump. Todas esas propuestas apuntan a la elección de Trump. ¿Ya? De una u otra forma. Muy bien. ¿Quién propone esto el 5 de noviembre? Solange. Aaron, si yo no recuerdo Aaron. mal. Sí, Aaron de Estados Unidos. Aaron Sen de Inglaterra originalmente, pero vive en Estados Unidos. Él propone esto. Él es instructor bíblico del Ministerio Institute of Prophetic Research, Institute of Prophetic Research en Estados Unidos. Ok. Eso, ¿algo más? ¿Alguna otra postura que se conoce? The whole year of 2024. Ok. 2024, año completo. Lo pongo aquí. Uno al 12. O enero a diciembre. ¿Alguien, Lucas, tú sabes de quién es esa postura o I think that's Elena. Elena? Ok. I think ¿Y qué pasa en 2024 para poder decir eso en ley dominical o por qué todo el año? her opinion is that the entire year was the year of election all over the world. Something like that, something to that effect. Correcto, ¿no? Ustedes, esa postura se basa en un papel que tal vez han leído también, que se llama
los, los 10 riesgos de 2024. ¿No? Ese papel, ese estudio apunta a muchas cosas que acontecen este año. Las elecciones en todo el mundo, ¿no es cierto? No solamente en Estados Unidos, y otras cosas más que pasan en ese año. Tal vez el tema principal son elecciones, pero son más cosas. Entonces queda aquí como propuesta el año, simplemente año completo es la ley dominical. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más? Cristiano, no fue el 20 de enero que dio Elena. Mira, no tengo certeza y tampoco me parece ahora muy importante quién dijo qué. Yo no podría decir si fue ella que apuntó a 20 de enero o a año completo. Sí, Pienso que sí, para... porque ella apuntaba al 2025, enero. Sí, sí. Pienso que para esos últimos 2 puntos hay diferentes personas, no solamente una persona que lo proponen y que lo apoyan con un estudio. Solange. Creo que hay una postura más sobre considerar el año 2025 como año completo también. ¿Sí? ¿Sabes de dónde viene? No con certeza. ¿Y cuál es la base de esa postura? Precisamente por ser el año donde empieza la gestión de Trump, donde supuestamente se marca como un dictador, entonces supuestamente va a entrar para no salir más hasta que el barco naufrague. Entonces es similar como esa postura, solamente que incluye todo el año y no solamente un día. ¿Es eso? Sí, eso, Bueno, ok, yo no lo apunto aquí porque yo no tengo conocimiento de esa postura, está bien. pero no pasa nada. ¿Alguien escuchó algo más? ¿O tal vez alguien de ustedes tiene otra postura? Ok, entonces, una pregunta obviamente es, ¿cómo es que podemos estar en el movimiento supuestamente en la ley dominical o alrededor de la ley dominical y no tener certeza de realmente dónde estamos? ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto? ¿Qué problema tiene el movimiento? ¿O acaso es un problema? Entonces, vamos a volver a hablar un poco de esas fechas, no mucho, pero un poco, porque no intento hacer un estudio básicamente de las diferentes propuestas. O sea, la de Terry, ustedes han visto, hay diferentes presentaciones. Eso se puede estudiar fácilmente cuál es la propuesta. La propuesta de Aaron, no creo que hay en español. Es bastante reciente que presentó eso. Y es un estudio muy diferente, como el de Terry, pero es un estudio también muy, muy profundo y muy completo. Um, a fin de cuentas, el marcador es el mismo, es la elección de Trump, son las elecciones y son las elecciones. El fundamento es, o la diferencia es que Aaron dice que pues el 5 de noviembre sí, cada americano tenía que elegir. ¿Ya? En esa fecha, ahí sí, todos realmente, no solamente un grupo pequeño, no solamente una elección de personas,
todos tenían que elegir y por eso le parece más esa fecha correcta como prueba, ¿no es cierto? Como el test eh, de Estados Unidos como la ley dominical. Ahora, el 20 de enero es algo así como el estudio de Terry, solamente dice aquí, pues, en julio o noviembre de 2024, Trump no es dictador, no es presidente todavía. Entonces, no, eso es virtual, eso es, él es designado como presidente, pero no es efectivamente. Por lo tanto, le parece más lógico a los que proponen la fecha de 2025 que sea recién en ese momento cuando él asume la presidencia. Ok, del año entero no conozco un estudio específico y de 2025 tampoco. Entonces, hasta ahora el estudio mucho más prominente y más divulgado es la posición de Terry. Y hay cierta divulgación de ese estudio también aquí de Aaron, pero eso es para los que hablan inglés, básicamente. Solamente. Ok, entonces, segunda pregunta o segundo punto. Las características de la ley dominical. No quiero ahora volver a hablar de la pregunta por qué la ley dominical no es una ley acerca del domingo, ¿no es cierto? Ese tema se ha estudiado con mucho detalle en los años pasados en el movimiento. No obstante, nosotros hemos quedado con ese título porque Elena White, ella descubrió, ella apunta a un evento que para su tiempo iba a ser una ley acerca del domingo. Ese evento, ese hito donde la nación tenía que decidirse y elegir la marca de la bestia básicamente sobre ellos. Pero nosotros hemos mantenido esto sin creer que eso tiene que ver algo con el domingo específicamente o en primer lugar, ¿ya? No quiero entrar a esto. Lo que yo quiero es, ¿qué es entonces si no es el domingo lo que es la esencia de lo que va a pasar en este hito o en este evento, la ley dominical? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Edita, Iris, Karina, Matías, no les he escuchado todavía. Con gusto les escucharé. Bueno, estaba recordando los Vespers de Tess cuando Ya, hablaba de la ley dominical y ella decía que era una guerra cultural, cuando que lo que causaba era esa cultura, no lo que causaba la ley dominical. lo que causa. O sea, la cultura es la causa de la ley dominical. Ok, la cultura es la causa. Eso está bien, pero ¿qué es lo que esa pelea, sobre qué pelea los dos bandos? ¿Cuál es el tema de su controversia? ¿Qué es lo que recuerdas, Edita? No sé si es sobre lo de la información. Déjame pensar un poquito. Ajá, de algo tienen que pelear, ¿no? O sea, algún tema, algún asunto tiene que ser el centro de su controversia. Sí, porque sí más o menos recuerdo que era algo así como, bueno, cuando Tessa hablaba de eso, hablaba de las corrientes de información em, y del Partido Republicano, entonces, ¿Correcto? cuando Pero hablaba de la guerra cultural. ya,
Pero lo que me interesa ahora es en qué consiste esa guerra cultural. No supo porque básicamente nosotros sabemos desde como adventistas que es una controversia entre dos, ¿no es cierto? El reino de Dios, el reino de Satanás, que pelean sobre un tema, que tienen diferentes posturas o propuestas sobre un tema, pero ¿cuál es ese tema? ¿En qué consiste? Y mientras Elena White decía que eso es la controversia sí, acerca de la verdad, enfocándose en el sábado como día santo o versus domingo, nosotros ya hemos entendido que es otra temática. ¿Y qué es? ¿Alguien? Em, Podemos decir la igualdad Igualdad vendría a mi mente también, ciertamente. y como segundo el factor de la democracia. Que está intrínsecamente conectado, por supuesto, con el tema de la igualdad, ¿no es cierto? Ujú. Y bien, ¿no? Obviamente nosotros ya hemos estado diciendo que, bueno, toda esa controversia tiene que ver con esos temas, ¿no? En la lógica de desarrollo de la línea de Edén a Edén, el mundo, Dios quiere que el mundo entienda qué es lo correcto, ¿no es cierto? Y los pecados originales se están revertiendo, se están aclarando, se están entendiendo que ya pues no, ya no es así, ya no podemos hacer esto. Y punto por punto se ha estado aclarando hasta que faltaba básicamente como último punto aclararse el tema de la igualdad. Muy bien. Um, y no obstante, ¿cómo se muestra esto, no? Porque eso es correcto, pero ahora Elena White dijo que es una ley acerca del domingo, ¿ya? Que básicamente impone el domingo. Eso es lo mismo que estamos diciendo, una ley acerca de la democracia o que anula la democracia, una ley que impide la igualdad o que es básicamente lo que nosotros estamos viendo como marcador de este evento. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ya. Mientras Lena White dijo que es una ley que marca este evento, ¿qué es para nosotros? ¿Es una ley que estamos buscando o qué estamos viendo buscando como evento o como marcador de esta controversia sobre la igualdad? Creo que nosotros miramos hacia los eventos políticos, ¿no? Sí, correcto, eventos políticos, pero en algo tiene que manifestarse, ¿no es cierto? Si En los tenemos la hechos. ley dominical, entonces el americano tenía que someterse a la ley, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Correcto? Sí. Ujú. Entonces, para nuestro tiempo, ¿qué es? ¿Qué es lo que esperamos ver o hemos visto? La lucha por los derechos humanos y el intento de derrocarlos. Tú dices lucha, entonces. No, porque eso está claro, ¿no es cierto? La igualdad, la democracia, la lucha por esto. Otra propuesta. Entonces, la idea es, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Que el americano lucha o no lucha? ¿Es eso? Sí. ¿Cómo él puede expresarse que él se somete a la ley dominical? Que no es una ley y que no se queda el domingo, pero ¿cómo podemos ver esto?
Am, en cómo, por ejemplo, se está desarrollando los casos en el Poder Judicial, en la Corte Suprema. em, Sí, pero la idea es esa, ¿no es cierto? A ver si me hago claro. Viene una ley dominical. Ujú. Entonces, ¿qué tiene que ver contigo esto? Nada, ¿no es cierto? Es la rama legislativa que saca una ley, pero tú como americano, ¿qué haces? Nada, tú no has sacado esa ley, entonces tú no caíste en esa prueba. ¿Cómo caes en la prueba? ¿Cómo caes en ese examen? ¿No es cierto? ¿Cómo se manifiesta, digamos, en tu vida la ley dominical? Si vas a Allá, la calle y peleas, no. ¿cómo se manifiesta entonces? En las decisiones que tomo, mi manera de pensar, mi manera de sentir y mis acciones que realizo. Creo que todo está muy bien. Yo busco una cosa más, porque ¿cómo se muestra eso entonces al fin de cuentas? ¿Qué hemos dicho en el movimiento? ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Qué dice Terry? Y él ha hecho todo un estudio largo para demostrar cómo se manifiesta eso. Y Pamela también. En la formalización, tú dices, o cuándo, dónde. En la ley dominical. Ujú, Tal vez lo hago un poco complicado, pero porque no puedo decir lo que quiero saber de ustedes. ujú. Ya, si nadie tiene aquí una idea a qué me refiero, eso es la votación. ¿Ya? Nosotros no miramos si la gente va a la calle, no miramos si hace acciones o algo. ¿No es cierto? Lo que miramos es si vota a favor de Trump o si no, si elige un dictador o no. ¿No es cierto? Esto es lo que hemos mostrado en el movimiento, esto es la acción, la manifestación del rechazo o de la aceptación de la ley dominical, ¿ya? Que consiste en la igualdad y la aceptación o rechazo de la democracia, esos dos puntos. ¿Correcto? Correcto. ¿Hace sentido? ¿Alguien tiene una pregunta o comentario aquí? Porque si esto es así, entonces, por eso vemos esto, ¿no es cierto? Vemos aquí, ok, por eso decimos elecciones de em, de la Convención Nacional, elecciones el 5 de noviembre del presidente futuro, elecciones en 2024, ¿no? Por eso ese enfoque está en en qué consiste la dinámica, es que ellos tienen que elegir, a fin de cuentas, ¿no? Oficialmente firmar un papel, dar una manifestación oficial de lo que ellos quieren, ¿correcto? Y finalmente también la propuesta del 20 de enero tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Porque es el resultado de la elección. Ok. Um, y de ahí, no necesito repetir esto ahora, ¿no es cierto? De ahí viene ese estudio, ¿no es cierto? De Quintos, Fabios, Máximos, Gurges, que eso tiene que ver con ese frijol, con las favas, que es un símbolo de votación o de votar. También del mes, ¿no es cierto? El quinto mes que apunta a la elección de Donald Trump y todo eso. Entonces, de varias maneras hemos visto que la ley dominical tiene que ver con elecciones. Ok, ahora otra característica de la ley dominical. Aquí en esa propuesta tenemos básicamente dos grupos, ¿no es cierto? Un grupo propone que es una fecha, son esas, y el otro grupo propone que es un periodo. Entonces, ¿qué es?
ley dominical para ustedes? ¿Es un periodo o es una fecha? Am, pues planteándolo de esa forma, ah, yo más que el periodo a la fecha, si hablas en términos de tiempo, me referiría a los eventos. Y cuando hablamos de eventos, entonces nos referimos a un periodo, ¿no? Porque se desarrollan estos eventos. Am, pero no sé, en mi opinión. ¿Ok? Entonces aquí en la línea que dibujamos tenemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es el último hito, Solange? Y vas a hablar del periodo de la ley dominical. Ajá, ahora dices periodo, ¿no es cierto? Ajá. Entonces todo eso aquí ya sabes, o ya estás básicamente viendo, eso es el periodo de la ley dominical. De ese periodo, ¿cuál es el último hito? Cierre de tiempo de gracia. El cierre de tiempo de gracia. Ujú. ¿Cuál es el primer hito? Ley dominical. La ley dominical. ¿Y algo más? Am, ¿Quieres poner entre medio los hitos menores como el fuerte pregón, aumento de conocimiento, Ese quiere poner, ¿no? El fuerte clamor o fuerte pregón en el medio. Ya. Pero ahora, a ver, Matías, tal vez me puedes responder la pregunta, ¿por qué Solange dijo que la ley dominical es aquí, es hito, pero la ley dominical también es todo esto, es todo el periodo? Se está contradiciendo. Porque es los dos a la vez también. ¿Acá tú piensas que es las dos cosas? Es un punto y un periodo. Ha habido también otras veces que ha sido de esa manera. Por ejemplo, Si no me equivoco, fue paño. ¿ok? Paño. Ahora déjame dibujar otro ejemplo. ¿Cómo se llama el tiempo en que vivimos? ¿Cómo lo llamarías en toda la historia? ¿Cómo se llama nuestro tiempo? Matías. Sí. Lo que pasa es que el avión están pasando varios. No he escuchado nada casi. Lo siento. Sí, la pregunta es, ¿en qué tiempo vivimos? Si miras toda la historia, ¿cómo llamas el tiempo en que vivimos? Tiempo del fin. Tiempo del fin. ¿Ya? Pero si yo digo, aquí es la segunda avenida, aquí tenemos 9/11, ¿no es cierto? Tenemos todos los hitos. ¿Cómo llamas el primer hito? ¿Cómo llamamos el primer hito? Tiempo de fin. Tiempo Tiempo. del fin. Entonces, eso es ese mismo fenómeno, ¿no es cierto? Nosotros creemos que algunos hitos básicamente son esas dos cosas. Son tanto un periodo como un, un evento específico, un hito específico. Y esto no es algo que nos hemos inventado porque esto es algo que Elena White ha explicado, ¿no? Elena White conoce tanto el tiempo del fin como
un año o un evento específico y también al mismo tiempo lo conoce como un periodo. ¿Ok? Y lo mismo con la ley dominical. Nosotros creemos que es un evento, un punto en la historia y también creemos que es todo un periodo que lleva hasta el cierre del tiempo de gracia. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí la propuesta de diferentes fechas, tenemos esas fechas o esas propuestas de un periodo y podemos discutir cuál de los dos periodos es el correcto. Y tal vez deberíamos añadir otra aquí, ¿no es cierto? 2024 hasta 2025 o hasta 2026, no sé. Y aquí tenemos una fecha que es básicamente un punto nomás. ¿No? Entonces, esos son un poco diferentes propuestas aquí. Yo pienso que eso es importante tomar en cuenta. Ahora, cuando ahora hablamos de cuál es la correcta, ¿no es cierto? Entonces, nosotros queremos saber, voy a sacar ese ejemplo aquí otra vez. Para tener ese espacio. Entonces queremos saber esto aquí, esto qué es, ¿no es cierto? Eso es julio, 18 de julio, o esto es el 5 de noviembre, ¿no es cierto? O eso es el 20 de enero, o otra fecha tal vez. ¿No? Eso es entonces la discusión en ese momento. ¿Todo claro? Ok, Sí. muy bien. En esa discusión también cierta importancia tiene el fuerte clamor. El fuerte clamor es también algo que se está ya tomando en cuenta. ¿Qué es el fuerte clamor para ustedes? ¿Cómo ven sus características? ¿Cómo es? Podemos decir que te refieres a las características como proféticas, como por ejemplo representa mucha información. Exacto. ¿Y cómo es esa información? ¿Por qué es un fuerte clamor? Porque llega, es información que es accesible para todo el mundo, es abundante, es compleja. em, mm, ¿Por ¿Qué más? qué? ¿Cómo es el fuerte clamor? ¿Es un día nomás? No, es progresivo, es un aumento de conocimiento Progresivo. ¿Qué significa progresivo? ¿Cómo que lo va en dibujo? aumento. Aumento, ¿no es cierto? Eso es algo que siempre hemos dicho. En inglés es the swelling. Aumenta, ¿no es cierto? Incrementa. Es algo que se oye más y más fuerte. Al comienzo suave, más adelante más claro, más fuerte. Entonces, eso es una característica también que conocemos de la profecía, ¿no? Que el fuerte clamor es algo que se escucha en diferente intensidad, un poco al comienzo más fuerte. Ok, entonces en esa lógica lo que algunos están pensando, proponiendo es que, bueno, podría ser, ¿no es cierto?, que la ley dominical como ese hito aquí
era el 18 de julio, pero el fuerte clamor ya es ahora el 5 de noviembre, ¿no? Que forma parte de todo ese evento de la ley dominical, de ese periodo, pero si lo queremos entender como hito, entonces ahí lo tenemos que poner. ¿Qué piensan de esto? ¿Puede funcionar eso? Ahora, un problema, por supuesto, es que ustedes tal vez no han escuchado el estudio de Aaron, ¿ya? Y la cosa es que el estudio de Aaron podría decir, muy completo, ¿ya? Es muy, si lo escucho la primera vez, te convence totalmente, posiblemente, ¿no? Es un estudio basado en la metodología, algo así como Terry ha hecho. No es así una fecha nomás, ¿ya? Parece por lo menos importante, parece consistente. ¿Cómo lo ven ustedes esa lógica? ¿Podría ser que un tema, un estudio es ley dominical y el siguiente ahora ya es el fuerte pregón? ¿Qué piensan? Bienvenidos a todos los que todavía no hemos saludado, que han entrado mientras tanto. Hola Mildred, ¿qué tal? Karina, hola, ¿cómo están? A ver, si tienen opiniones, bienvenidos, bienvenidas para compartir. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan, ok, aquí el fuerte clamor? ¿Puede ser que sea? Am, lo que yo, bueno, creo que el fuerte clamor definitivamente se presenta en esta dispensación, pero creo que todavía dentro del comienzo del hito de ley dominical, como que hay mucho ruido. Em, no queda claro todavía exactamente el sonido de la ley dominical. Ajá, tú dices, si hay un fuerte clamor, tiene que ser algo que sea claro. Claro, contundente, sí. Lucas, gracias, Solange. Lucas, if you think about the loud cry, do you think it could have happened already? Or what do you think it has, how does it have to be? What would you expect? It's a message. So when it arrives, it needs to go through the process that we call a repeating pattern, where it there's an increase of knowledge and then it formalizes at the loud cry. So at this point, we cannot be at the loud cry because the message is still, still haven't been fully received at the beginning. So it's still its infancy. Yeah. Muchas. Sorry, disculpa, no te quiero cortar. I said it cannot be at the loud cry. We cannot be at the loud cry November 5th because the message is still at the beginning. Still hasn't been understood or received by the movement. In oneness. Gracias. Entonces, básicamente lo que Lucas dice, el mensaje de fuerte clamor tiene que ser un mensaje, tiene que ser elaborado, algo así como dijo Solange, ¿no? Tiene que ser maduro, ¿no? Un mensaje claro. Y dice también que entonces no puede ser que el 11, que noviembre fue fuerte clamor. Y creo que eso es algo que hace mucho sentido, ¿no es cierto? Nosotros todavía estamos buscando entender qué exactamente es la ley dominical.
Entonces no hace sentido que ya estamos en un post-periodo avanzado donde no solamente entendemos la ley dominical, sino también ya tenemos un mensaje basado en la ley dominical, que es el fuerte de clamor. Porque si no, todavía tenemos claridad acerca de la ley dominical, ¿no es cierto? Entonces no parece que estamos tan avanzados ya como movimiento para poder estar dando el fuerte pregón. ¿Ya? Falta un mensaje elaborar, falta madurar, falta claridad, falta contundencia. ¿Ok? Entonces yo también pienso aquí todavía no estamos. No estamos. Pero, perdón, ¿cabe la posibilidad de estar dentro de la ley dominical y no reconocerla? Porque también era algo que se había predicho, ¿no? Que el ancianatez había predicho, que muchos de nosotros íbamos a pasar delante de la ley dominical, o que la ley iba a pasar, la ley dominical iba a pasar delante de nuestros ojos y que no íbamos a ser capaces de verlo, porque Ya, estuviéramos absortos en otros problemas. Entonces, no sé. ya, está bien, gracias. Entonces la pregunta para ti es, puede ser que algunos dicen que estamos aquí antes, Ujú. otros dicen que estamos aquí, Ya, pero tú dices aquí, no puede ser, no, ahí no, ¿no? no. Exacto. Entonces creo que entendemos esto, que no hace sentido decir, aunque algunos tienen una postura correcta o errada acerca del dominical, pero no puede ser que estemos tan avanzados y ya hemos llegado al siguiente hito. ¿Ok? Ujú. Estamos o aquí o acá. Muy bien. Ok. Siguiente punto. Entonces, eso eran las características. Esto aquí he hablado de fuerte clamor. También he hablado de esa lógica. Estamos hablando de esa fecha aquí, ¿no? Estamos hablando de esto. Creo que no hay controversia acerca de la ley dominical como periodo. Creo que solamente hay que aclarar si ya hemos entrado en el periodo o no, pero la controversia es acerca de esa fecha, más que nada. Um, entonces, y ya voy también, tal vez, un poco para la decepción de ustedes, ya voy llegando hasta a las conclusiones o al final. Entonces, tenemos esas propuestas aquí de esas tres fechas, ¿ya? Um, pero el movimiento simplemente no tiene a esas alturas una certeza. O sea, eso no es correcto. El movimiento no tiene una voz Postura. unánime. Ya no hay un mensaje compartido por todos. No hay una postura que es básicamente aceptado como la postura oficial. Um, hay propuestas y hay posiblemente decisiones de parte de ustedes, de parte de muchas personas en el movimiento, pero al mismo tiempo quedan algunas preguntas y opciones abiertas. ¿Ya? ¿Qué hacemos con las otras propuestas? ¿No es cierto? Um, cuando tú tienes un fuerte clamor, ese fuerte clamor tiene que empezar. Y lo que estamos viendo es, ya, bueno, empieza la ley dominical. ¿No? Ese es el punto de partida. Pero también tiene que haber un aumento de conocimiento y
yo pienso que estamos en ese momento. Estamos en el aumento de conocimiento después de la ley dominical. Estamos entendiendo el hito. Esto no es nada nuevo. Muchas veces el movimiento ha pasado por un hito, por ejemplo, el 11 de septiembre, que sabíamos que iba a acontecer. Ya, el movimiento en aquellos tiempos sabía que el Islam iba a manifestarse en la historia cumpliendo con el tercer ay, pero no tenía una fecha, ¿no es cierto? Y cuando pasó el 11 de septiembre de 2001, el movimiento rápidamente comprendió que esto era el hito, que esto era el evento de Tesseract. Ese hito ni siquiera existía, ¿no es cierto? Elena White no conoce ese hito, el 11 de septiembre. Entonces el movimiento lo entendió y fue ese proceso del aumento de conocimiento después de 2001, de comprender que, esto era un hito en la línea, eso tenía que acontecer en la línea. Y así fue progresando, ¿no es cierto? Y yo pienso que estamos en ese proceso de aclarar, de comprender qué pasó, la ley dominical ya se manifestó, qué es exactamente la fecha, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿no? Entonces, estamos en el punto inicial de esto y no hemos llegado todavía al foro de clamor, no estamos ahí todavía, no hay ese mensaje claro, eh, preciso, maduro que podemos compartir, ¿ya? No sé si ustedes han visto por el algoritmo de YouTube. Yo el otro día recibí una sugerencia de mirar la declaración de Ted Wilson, el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sobre los eventos finales. Él dio un discurso de unos pocos minutos donde él dice muchas personas están pensando que estamos llegando a un punto culminante de la historia, que todo lo que pasa indica que va a haber un tiempo especial, un tiempo de crisis, etcétera. ¿Ya? Donde básicamente, y él no lo niega, él básicamente dice que ya es así. Los tiempos son diferentes, va a cambiar algo, estamos llegando a los últimos momentos, pero lo dice en palabras muy poco precisas, ¿no es cierto? Obviamente él no nombra nombres, no apunta a nada muy específico, solamente dice que algo está pasando y él dice que tenemos que proclamar ahora al mundo el mensaje del tercer ángel. Ok, entonces ahí está la idea, ¿no? De proclamar un mensaje del tiempo en que estamos, de los eventos que han acontecido. Eso es lógico, no sé por qué es la lógica que Elena White ya elaboró. Sabemos que así tiene que hacer. Solamente en el mensaje de Ted Wilson no había un contenido del mensaje, o sea, no había de qué hablar, qué vas a decir al mundo. En la lógica de la iglesia es el mensaje del tercer ángel, pero qué nombres, ¿no es cierto? Qué personas, qué eventos, dónde estamos, qué exactamente acontece. Entonces no hay nada específico ahí. Y pienso yo que no estamos ahí todavía en ese momento del fuerte clamor. Entonces, en conclusión, lo que estamos viendo ahora aquí, el movimiento todavía discute la fecha de la ley dominical. Eso es simplemente lo que está pasando. El anciano Pamenda en su presentación no ha dado una palabra final, no ha dicho yo creo que esto es, ¿no es cierto? Simplemente él está describiendo lo que acontece. Pero algunas cosas podemos aclarar y saber hasta ahora. Estamos o antes de la ley dominical, posiblemente poco antes, o estamos recién después de la ley dominical, ¿no es cierto? Estamos al inicio de esa fase, de ese periodo, y no estamos
todavía muy avanzado, no estamos en el fuerte clamor, simplemente hay muy poca probabilidad de esto. No hace mucho sentido. Y pues, ¿qué más podemos decir? Mañana hay otra presentación que estamos esperando. Y a ver, también yo curioso de qué más hay que compartir y hay que decir acerca de ese punto. Entonces, de mi parte, eso era básicamente el estudio que estoy, digamos, repitiendo aquí, estudio de la anciana Parmenda. ¿Qué es lo que ustedes tienen todavía en mente que quieren saber, que quieren preguntar o opinar? Una consulta. La verdad que hay unas partes que no, creo que hablé, no me escuchaba, pero, o no se escuchaba. O sea, estamos en el aumento de conocimiento de la ley dominical, ¿correcto? En, exactamente. Si tú crees, yo diría, si tú crees que ya estamos en la ley dominical, entonces estamos en el aumento de conocimiento de la ley dominical. Eso pasa automáticamente, o sea, a ver, es como, pero si no tenemos claro en la ley dominical, o sea, la fecha, ¿cómo pasaríamos a estar en el aumento de conocimiento? Bueno, no sé Porque si es una buena pregunta, o me entiendo. quizás porque el aumento del conocimiento, esa es su función. Normalmente siempre llegamos al hito sin entender, sin saber reconocer el mensaje, pero el aumento de conocimiento nos da mayor claridad sobre él y de eso consiste también su función como prueba, ¿no? Em, Eres probado intelectualmente a comprenderlo, a verlo, a entenderlo. Correcto. Por eso di, gracias Solán, gracias Matías en esa pregunta, por eso di el ejemplo de la ley del 11 de septiembre. El movimiento, voy a recapitular eso brevemente, comenzó en 1989, ¿no es cierto? 92, el estudio de las líneas paralelas. Creo que 96, la revista Tiempo del Fin. Pasan algunos años y el mensaje en esos tiempos era, hay líneas paralelas en la historia. Nosotros estamos repitiendo esas líneas. Y lo que el movimiento entendió, que ya estamos aquí en algún momento, post tiempo del fin. Ya hemos llegado hemos pasado el hito del tiempo del fin, estamos en el tiempo del fin de la historia. Esa generación verá la llegada de Jesús. Eso era el mensaje. Una de las características, lo que descubrió el anciano Jeff, era que en este desarrollo de eventos tiene que venir el Islam, tiene su papel. ¿Por qué? Porque en la historia de los mileritas, el tiempo del fin, 1998, 1840, el segundo ay concluye. ¿No? Entonces, Jeff Pippin ya dijo que entonces igual nosotros tenemos que ver el Islam en nuestra historia de esa manera como lo vieron los mileritas en 1840, de alguna forma, que aparece en el escenario mundial y que es restringido. Ahora, acontece 2001, el 11 de septiembre, pero, Matías, en ese día, digamos, el hito se cumplió, el hito se manifestó en la historia, pero en ese día, ¿quién lo sabía? ¿Quién estaba cierto de esto? ¿No es cierto? El movimiento, si tomamos como una masa, como un grupo grande de algunos cientos de personas, todavía no estaba totalmente cierto, ¿no es cierto?
A pesar de que Jeff Pippinger y otros ya predicaban, ya sabían que el Islam tiene que venir, el movimiento necesitaba tiempo de asimilarlo. Entonces pasa un periodo, ¿no es cierto? Pasa un periodo hasta realmente entender ya, esto es el hito, esto es lo que habíamos estado esperando y lo marcamos aquí, lo escribo aquí en el diagrama, cumplido, hemos ya, está realmente aconteciendo lo que pensábamos que tiene que acontecer. Entonces, si quieres transportar lo mismo a la ley dominical, y decir aquí, digo la ley dominical, pero estamos tal vez aquí y no estamos todavía claros sobre la fecha, eso no parece un problema, porque ya hemos visto que esto es lo que aconteció en el pasado. Necesitamos asimilarlo, necesitamos trabajarlo. Y también tenemos el problema del movimiento mundial. Matías, ¿cuándo tú escuchaste el mensaje de la anciana Terry? Cuando lo escuché, Ya, ¿cuándo? eh, bueno, hace un mes, creo, ¿no? Hace un mes. Estamos Sí. hablando entonces de octubre, ¿ya? Entonces, fíjate, la anciana Tess predicó este mensaje ¿cuándo? Antes de julio, ¿no? Entonces, si tú dices aquí es julio, digamos, y digamos que eso es el evento, ella predicó antes. Creo que fue en mayo, ¿no es cierto? Alguien me corrige si no es así. Sí, en mayo. May Ella 30th. predicó, ¿ah? May Sorry. 30th. The 30th of May. Ok, gracias. El 13 de mayo. 30. 30. Oh, She preached both dates, 30 and 31. ok. Okay. Entonces, ahí el mensaje ya estaba en el mundo, pero hasta que llegó a nuestra querida Latinoamérica, ¿no? Como mira cuánto tiempo pasó, octubre. Y eso es un problema que tiene que ver con el trabajo de los responsables en el movimiento, las traducciones, ya. Los mismos, cuando él predicó el mensaje, eso iba a ser un campamento internacional o iba a ser transmitido internacionalmente. Ya se aclaró la fecha, ¿no es cierto? Y después, poco antes, Paminda escribió, dice, disculpa, no lo vamos a transmitir porque el clima está muy mal, aquí es muy difícil, no va a haber transmisión de un programa con internet y no se dio. Entonces, en el mismo día, el mensaje no pudo llegar al mundo, se quedó en la isla, ahí nomás entre los que estaban presentes, ¿correcto? Entonces, yo pienso, Matías, que tenemos que tomar en cuenta esos factores, ¿no es cierto? Ya, si ese día no lo hemos entendido, no es un problema, porque la misma dinámica de la transmisión de información no es tan fácil y toma a veces mucho tiempo hasta que llega a las orejas de cada persona. Entonces, si estamos aquí, entonces, en el aumento de conocimiento después de la ley dominical, no es un indicio que no tenemos claridad, porque eso es simplemente parte del proceso. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Ya, y si me pongo más, ¿puedo repreguntar? Por supuesto. Ok. 9 de noviembre hubo fecha. 9 de noviembre de 2019 hubo fecha, que también, Sí, pero en este caso no hay fecha ¿por qué no hay fecha? de la ley dominical. Sí hay.
Mira, hay 3 fechas. Ah, ok. Yo pues El perdí 9 de esa parte. noviembre, en ese caso, en 2001 no había 3 ataques. No había un ataque en septiembre y después otro en agosto y después otro en octubre. No había nada de eso. No, ahora en nuestro caso hay 3 fechas porque hay 3 eventos que todos apuntan a la elección de Trump. Todos son la elección de Trump de una u otra forma. ¿No? Entonces el dilema es un poquito diferente, pero no es realmente otra cosa, pienso yo. Ok, gracias. Otra pregunta. A ver qué preguntas quedan en el aire para ustedes. Juan Carlos, la familia da Silva, Karina, Iris, Evita, ¿o quedó clarito? Por aquí no. Bien, ok. No, Edita. No, solo iba a decir que está bien. No tengo preguntas. Ahora, eso no significa que todos nosotros tenemos que tener incertidumbre, ¿no es cierto? Tal vez ustedes ya tienen una convicción total de una fecha. Eso puede ser completamente correcto y bien, ¿no es cierto? Pero eso es, digamos, la situación del movimiento. El movimiento en sí está ahora buscando, ¿no es cierto? Está estudiando, está con diferentes posiciones. Y no hay yo diría una controversia, ¿no es cierto? Tal vez hay que corregir, tal vez alguien me corrija, ¿no? Pero hay una gran, yo diría así, una gran convicción que ya hemos llegado a la ley dominical, pero tenemos que tener seguridad cuándo exactamente fue eso, ¿no? Y qué es la fecha de la dominical y qué es parte ya del periodo de la ley dominical. ¿Ok? Muy bien, entonces les agradezco muchísimo su participación y bueno, vamos a intentar de manteneros al tanto con las nuevas cosas. Solange, Yo sí tengo una pregunta, perdón. adelante. Entonces, por el momento, como movimiento, estamos eh, con la postura de que pasamos la ley dominical, pero no sabemos cómo, ni qué, ni cuándo. Solo hay, digamos, las fechas apuntadas por la señora Terry, por Aaron o por las otras personas, son solo como opciones que podrían haber sido, que pueden ser, pero no está definido, ¿verdad? Algo así, yo le diría un poco diferente. Como creo que todos nos damos cuenta ahora, y eso creo que fue muy evidente en cómo el anciano Pamenda se expresó en los últimos meses, tanto en el campamento nacional de Francia como en sus presentaciones después. Él no es la persona que dice así es, esto es la verdad. No tenemos en el movimiento esa instancia que toma la última palabra y dice esto es la fecha. No, hay propuestas de diferentes personas en el movimiento y esto es la situación simplemente. La verdad no se encuentra a través de la decisión de una persona. Eh, el movimiento no va a hacer esto, ¿no? Pero va a quedar tan claro al final por lo que está aconteciendo ahora mismo. Y yo pienso que nosotros tenemos que participar en eso. Justamente por los estudios que hacemos, participamos en esto, de encontrar. Ustedes tienen que seguir por sí mismos, no tienen que esperar ahora qué va a decir mañana Pamela, ¿no es cierto? Ustedes mismos tienen que indagar y decir, mira, ¿qué es la fecha? ¿Qué puede ser? ¿Por qué esto tal vez no puede ser? ¿Por qué eso debería ser? ¿No es cierto?
Entonces es un proceso, por eso es un aumento de conocimiento que, que, que es lo que pasa, eso simplemente describe lo que acontece en el movimiento, lo que estamos ahora haciendo mismo. Exacto. Ok, eso me parece bien. Ok. Una pregunta sobre eso. Es decir, que habría más opciones si es que alguien tuviera otro estudio. ¿Se podría abrir esa opción? O sea, Si tú dices completamente teóricamente, claro que sí. Ay, ya me surgió otra pregunta. Sí, muchas veces al final se pone interesante y eso me gusta, Solange. Entonces, ¿cuál es nuestra certeza de que estamos en el libro dominical? Aunque no sepamos qué es, pero ¿cuál es nuestra certeza? Porque los temas de igualdad igual lo puedes rastrear desde 2019, ¿no? Con el tema del feminismo. Em, entonces, el tema de la democracia también estaba implicado en eso, los eventos políticos que nos introduce TES con todos los temas. Entonces, ¿cuál es nuestra certeza de que estamos en la ley dominical y que estamos entendiendo este hito? Te pregunto porque quiero saber si, por ejemplo, el hecho de que se hayan presentado al mismo tiempo dos mensajes en un campal internacional, que esto también ha sido siempre algo que ha pasado dentro del movimiento, digamos, por ejemplo, para establecer un hito así, siempre hubo dos posturas, dos posiciones que nos daban, o sea, una que podemos decir así, no quiero que se entienda mal, pero es solo como para dejarlo claro, como había la verdad y había una falsificación o una segunda postura que hacía ruido hacia la verdad y que no dejaba como que escucharla, oírla, atenderla. Ujú. Entonces, por eso te pregunto, o sea, ¿cuáles son nuestros indicadores que sí estamos en la vida dominical y que estamos en el aumento de conocimiento queriéndola entender? Ya, ¿alguien quiere responder? ¿no era la igualdad y de la democracia? Sí, pero igual la democracia venimos desde 2019 ¿Cómo? observando eso, ¿no? Ya, como yo lo entiendo, esas son las bases, Matías, ¿no? Y creo que nadie pelea esto. Nadie dice, no, no tiene nada que ver con eso. Eso es otro tema ahora, ¿no? Eso está aceptado, eso fue defendido, en eso hay armonía. Ahora, cuando se manifiesta, se manifestará, se manifestó la prueba a través de la elección, eso es en cuestión. Y Solange pregunta, ¿cómo podemos entonces saber cuál es la propuesta correcta? ¿Cómo se va a ver esto? Y yo pienso que nada más que la metodología nos va a permitir eso. Entonces, lo que tiene que pasar es un proceso riguroso de probar las posturas a través de la metodología, ¿no? El estudio metodológico, profético, puede simplemente revelar qué es la postura correcta de eso o no. Puede ser que las dos fechas son eventos importantes y necesarios en la línea, ya puede ser, pero tal vez uno no es lo que dice o lo que dicen que es, ¿no es cierto? Como dice Matías, tal vez es realmente otra cosa. A veces, Claro, sino que como me refería a indicadores, entonces ya era pues plural y elección era solamente un sí, singular ah, ok. Ujú. la respuesta. Pero en el Media Broster, uy, Nación también subió varios fotos de las elecciones. Ajá. Lo que me llamó la atención fue que prácticamente en el Trump ganó en varios estados, en muchos estados.
Eso llamó la atención a todo el mundo. Estaba muy rojo. Sí, Ujú. Bueno, yo ya, lo veía así, indicador. ajá. Para Solange, mí, ¿no? No, no, eso sería todo de mi parte. ok. Ok, por eso, ¿no? Es simplemente ¿qué puedes hacer? Lo único que podemos hacer es probar las posturas. Y por eso, tomarse el tiempo, escuchar lo que dice uno, lo que dice otro y ver si el estudio que llega a la conclusión es sólido, ¿no es cierto? Si la argumentación es sólida. Em, ¿Es correcto usar el nombre de una persona para encontrar una fecha? Eso puede ser una pregunta, ¿no es cierto? Hemos hecho eso en el pasado. Hay una buena base para hacer esto, por ejemplo. Eso es una pregunta. No sé, tú puedes preguntar, ¿es correcto que en un evento donde solamente eligió un pequeño grupo al rey, esto es suficiente para marcar una ley nacional? ¿No? Esas son preguntas que deberíamos hacernos y estudiar eso en cuanto a la postura, por ejemplo, que tiene Terry. No estoy mencionando otros estudios porque realmente se necesita tiempo y yo tampoco conozco los estudios en su detalle, pero em, simplemente eso puedo decir, Solange. Yo pienso que creo que es eso, un estudio riguroso y la manifestación a través de una sólida metodología aplicada nos pueden ayudar a revelar cuál es aquí el evento que estamos buscando marcar. Ok, gracias. Eso es útil. Ya, muy bien. ¿Ustedes quieren participar de esto? Pónganse a estudiar, ¿no es cierto? Es lo único que pueden hacer y deberían hacer. Porque al mismo tiempo, lo que tú debes entender al momento en que estamos ahora, a la altura en que estamos en la historia, ¿cierto? Llegando de 1989 y ahora ya a las puertas de 2025, um, una cosa debe estar claro, nosotros ya deberíamos tener la capacidad de entender esto. ¿No? Ha pasado mucho tiempo y deberíamos en esos 30 años plus ya tener las herramientas para hacerlo. Si no las tienes, están ahí, búscalos. Busca las herramientas, búscalas y, y, y ponete a buscar, a estudiar, ¿no es cierto? Hay material de sobra. Um, pero ya podemos entenderlo, ya hay cómo entenderlo. Y tal vez si ustedes han escuchado, por ejemplo, el estudio de Pedro y después las preguntas y respuestas que había después, eso es algo así, ¿no es cierto? Con preguntas que tenían que ver con la metodología, él tenía que defender su postura. Y eso creo que fue un buen ejemplo de cómo es el proceso en nuestro movimiento. Muy bien, entonces gracias por su participación, gracias por sus preguntas, su atención y cerramos el estudio aquí. Les invito para que oremos. Anciano Marco, un minuto, por favor. Por supuesto. Efectivamente, como usted acaba de decir, hemos tenido bastante información hasta ahora, ¿no? Ya hemos pasado en la línea de los 144.000, ya hemos pasado por dos dispensaciones y deberíamos ya de tener esa,
esa experiencia acumulada. Entonces, si por ejemplo ya se nos dio el mensaje a través de la anciana Terry y estuvimos muchos de acuerdo con que había sido un estudio bastante contundente, eh, creo que ya el que quiere seguir, qué sé yo, pensando, vamos a seguir todavía buscando fecha cuando ya ella ha dicho, estamos en Boston y estamos esperando eh, el incremento de conocimiento ya de una manera como, no sé, cómo lo ven ustedes, pero ¿Cómo lo eh, ves tú? yo lo veo como que debería de aceptarse. Porque Debería de aceptarse porque es, es una anciana del movimiento que ha dado ha dado este mensaje antes de antes de que pasaran las cosas. Podríamos decir que Dios la ha levantado para que dé este mensaje y, y todavía estamos buscando esa fecha y esperando que aparezcan otras fechas, ¿no? entonces estoy entendiendo que tú lo ves un poco peligroso si seguimos indagando o Pe- criticando, dando otras fechas. Peligroso, no sé, pero si ya se nos dio ese mensaje, ¿por qué todavía se rechaza? Por ejemplo, ya vimos el mensaje de Pedro, el mensaje que Pedro dio, donde él mismo dijo, si, si Kamala no gana las elecciones, entonces mi estudio no tendría validez. Pero ¿por qué? Nosotros hemos visto, según el estudio que nos presentó la anciana Terry, hemos visto que efectivamente el quinto se convirtió en el séptimo. ¿Sí? Y en esos estudios viene Trump y a que estamos viendo en el escenario de la ley dominical es a Trump. De una manera, bueno, cada uno, porque sabemos que este es un movimiento democrático y cada uno sabrá qué decisiones tomar. Pero yo creo que deberíamos de aceptar el mensaje de la anciana Terry y creer que ya hemos pasado, es decir, la ley dominical, que hemos pasado el hito de Boston y que estamos ya a la espera del incremento del conocimiento. Es mi Ya, pensar. claro, súper bien. Entendí, creo que entendemos esto y tal Gracias. vez otros tienen otras ideas similares. Solamente quiero aclarar algunas cosas aquí. Em, Tú ya has dicho que deberíamos aceptar, él es una anciana. Em, ¿Qué tiene que ver la postura? O sea, la postura o la posición de una persona en un movimiento es importante, ¿no es cierto? No está ahí por allá por nada. Pero al mismo tiempo tienes el anciano Jeff y él ha dicho cosas sobre la profecía que hemos rechazado, tú has rechazado, ¿no? Tenemos la palabra de la profeta Elena White. Hay cosas que tú has rechazado, como un movimiento rechazamos. A pesar de su posición, ciertamente dada por Dios, para el pueblo de Dios, esa posición que tienen no garantiza que lo que dicen es así, es la verdad, en todos sus sentidos, ¿ya? Hemos visto que el anciano Jeff, el anciano Miller, han dado mensajes elegidos por Dios, ¿no es cierto? Han dado mensajes que no se pueden aceptar. La misma profeta Elena White dice cosas, si tú lo quieres ahora usarlo para ahora, no lo puedes aceptar, ¿no es cierto? Um, Eso no
niega para nada, ¿no es cierto?, que es una profeta, no niega que son personas elegidos por Dios y que han predicado la verdad, ¿no? Solamente digo que la postura no te asegura que es lo que encuentras en las palabras de esa persona es, es ley, ¿ya? Lo que eso significa es que, y ahora digo entre comillas, lamentablemente estás forzado de pasar un proceso de buscar la verdad. Yo dije una cosa brevemente, una pregunta, ¿no es cierto? Y tal vez tú sabes eso, Iris. ¿Cuándo en la historia del pueblo de Dios se ha usado un nombre, Quintus Fabius Maximus Gurges aquí, para llegar a una fecha? ¿Tú tienes otro ejemplo en mente? Las fechas 1840, ¿no es cierto? Puedes nombrar todas las fechas que quieres, 1844. ¿De dónde viene? ¿Vienen de nombres? ¿Quieres responder o no? ¿Cuál sería la pregunta, por favor? La anciana Terry ha usado una metodología donde ella muestra que el nombre nos da una fecha, ¿no es cierto? Y Sí, tú lo has repetido esto. sí, Ahora, efectivamente. esa Ese, metodología, ese es mi el pregunta primer es, testigo que ¿dónde ella, puedes ver esa metodología en la historia? Un segundo testigo que podemos usar esa metodología. nosotros entonces no usamos los símbolos. En la metodología que tenemos, no usamos símbolos para encontrar información. Mi pregunta es, ¿conoces otro ejemplo donde hemos usado un nombre para encontrar una fecha? Porque ese nombre, Quintus Fabius Maximus Gurges, para la anciana Tess apunta a una fecha muy específica, 15 al 18 de julio. Ya, y tú mencionaste esto, ¿no? Aquí tenemos un mes, julio. Aquí tenemos 5 y tenemos 7. Entonces, yo solamente te pregunto si tú tienes otro testigo que esto se puede hacer. Bueno, ella nos dio el testigo de Sardis. Sardis es igual a la séptima iglesia. ¿Ya? ¿Y qué fecha nos da Sardis? Entonces, yo no quiero de ninguna manera invalidar el estudio de Terry. No digo que es incorrecto. Solamente lo que yo digo es, yo pienso que hay espacio y hay necesidad de seguir estudiando, ¿ya? Porque si yo no tengo la pregunta, tal vez alguien tiene la pregunta y te va a decir, pero ¿por qué crees en eso? ¿De dónde sacas esa metodología? Dame algún testigo, algún ejemplo. ¿Y por qué pueden hacer eso? Porque nunca han hecho jamás en la historia usar un nombre y de ese nombre sacarte una fecha. ¿No es cierto? Entonces, para dar validez a tu mensaje, a tu convicción, tú necesitas responder a las críticas y necesitas entender cómo funciona la lógica. Entonces, yo no quiero poner en inseguridad aquí a nadie, no quiero criticar el estudio, solamente digo que hay una razón por qué el movimiento sigue siendo buscando, por qué estamos en aumento de conocimiento. Y no pienso que tenemos que decir, hay que aceptarlo, ya está. ¿Ya? Y si tal vez, esto no es lo que tú dijiste, Iris, pero tal vez si buscamos más, estamos en peligro porque por ahí vamos a rechazar la verdad. De ninguna manera, ¿no es cierto? Tanto Pedro como Aaron, como otros, Elena, lo que han hablado ahora en público, ¿no es cierto? Otras personas más, ellos no tienen ninguna maldad o no tienen ninguna
duda, ¿no es cierto?, que, que, que que les motiva para estudiar. Simplemente quieren buscar la verdad. ¿No es cierto? Su motivación, lo que yo diría, es sienten que tienen la libertad de hacerlo, sienten que es su deber hacerlo y piensan que no hay problema, porque lo que buscan es la verdad. Y si las preguntas que ellos tienen y las conclusiones no son correctas, entonces ellos también, cada uno de nosotros tiene que salir y decir, mira, eso no fue correcto, pero estoy participando y yo quiero entender. Solange. Sí, justamente ese punto tocando que tú estás haciendo, también tenemos que recordar que em, seguir a Dios sin entender, sin cuestionar, sin preguntar, es algo que realmente no honra a Dios. Entonces nosotros no podemos seguir simplemente porque la manada sigue. Necesitamos seguir porque entendemos, porque comprendemos. Em, y no debería tomarse como un ataque a los líderes o al mensaje el hecho de que uno cuestione, pregunte, porque esa es nuestra función. El cuestionar, el preguntar, el seguir buscando es para realmente entender, no para desacreditar a una persona, no para derrumbar un mensaje. Creo que en el movimiento nosotros hemos pasado ya esta fase. em, Creo que se ha alcanzado cierta fase de madurez en que realmente no se pretende como dañar al orador dentro del movimiento, sino simplemente lo que se busca es entender verdaderamente el mensaje con un espíritu escudriñador, nada más. De acuerdo, Por gracias. ejemplo, anciano Marco, cuando hablabas de que el anciano, mensaje del anciano Jeff, como de la profeta Elena, hemos rechazado efectivamente. ¿Por qué? Porque no estaba acorde con el mensaje que tenían o que nosotros tenemos. No está acorde con la línea, por ejemplo, de los 144.000. Entonces, el mensaje que ha dado la anciana Tess, vemos que sí está acorde y que se ha cumplido. ¿Mm? No fue Kamala quien fue elegida como presidente en los Estados Unidos, fue Trump. ¿Mm? Y vemos también que en los estudios de Tess, ella, por ejemplo, fue a donde Pirro. Con Pirro también se cuestionó mucho, pero ¿y Pirro? ¿Y de dónde fue a dar a ese nombre? Y de ese nombre de Pirro fue que la anciana pudo extraer mucha de la información acerca del rey del sur. ¿Sí? Entonces, si ella fue a ese testigo y luego ese testigo también la lleva al, a Julio César Galo, y ahí todavía confirma aún más, pone como una línea sobre la otra, donde puede confirmar de una manera que toda la información que está extrayendo la está llevando al mismo lugar. Entonces, yo todavía me quedo sorprendida de que todavía, por ejemplo, se siga buscando fecha y, y investigando con respecto al hito de la ley dominical y que no lo hayamos aceptado. Yo, por ejemplo, por ese lado estoy tranquila. Yo, personalmente, donde yo estaba ubicada era que la ley dominical podía ser en las elecciones de noviembre. Pero cuando vi el estudio de la anciana Tess, me moví. Y es una convicción que cada uno debe de tener. Esa es la convicción que yo tengo, de que estamos en lo correcto estando en el 18. Pero como ya sabemos, este es un momento, un movimiento democrático y cada uno tiene que saber lo que cree y dónde está parado. Pues entonces, eh,
vamos a darle la oportunidad a cada cual. Gracias por escucharme y muy, muy bueno el tema. Ya, Feliz sábado para todos y buenas noches. gracias. Ya, no somos un movimiento democrático, ¿no? No hay elecciones de los líderes y eso. Pero yo sé a qué te refieres. Mira, cuando te refieres a Anciano Jeff, a la profeta Elena, em, decir que ellos no tenían la verdad en algún punto, eh, ahora es fácil decirlo, ¿no? Pero en aquel tiempo, ¿cómo lo sabías? ¿No? Había un proceso largo. ¿Cuánto tiempo has necesitado para entender que la ley dominical no tiene nada que ver con el domingo? Me han pasado 200 años, Iris, de tener que estudiar y de llegar a entenderlo finalmente. Es un proceso, no es tan rápido. No quiero quitar tu convicción y no digo que está mal la postura, solamente estoy hablando aquí del principio. Anciano Jeff también fue todo un proceso de entender que no está correcto en sus visiones de algunos puntos. Um, y ahora si yo digo aquí esto de la fecha, tal vez no te importa esa pregunta, pero a otras personas sí les es muy importante. Y podríamos, eso es lo que acabas de decir. En este día, en julio, un pequeño grupo tomó una decisión, ¿no es cierto? Eran unas cientos de personas. ¿Por qué esto es la ley dominical nacional, la caída de los Estados Unidos? Porque millones de americanos no han tomado decisión en ese día, ¿no es cierto? Puedes preguntar eso. Deberías preguntar y deberías responder. ¿No? Esas son preguntas que están tal vez en el aire todavía. Hay más preguntas. ¿No? El simple hecho de que hay preguntas no es un problema. ¿No? El simple hecho de que personas siguen buscando no es un problema. El problema es cuando se ponen la verdad. ¿Ya? Y yo pienso que todavía estamos en un tiempo donde hay todavía preguntas, ¿no? Y tal vez la anciana Terry va a tomarse un tiempo a responder a alguna de esas preguntas que están ahí para confirmar su estudio o tal vez para repetir su estudio, yo no sé, ¿no es cierto? Porque el 15 del 18 de julio, la nación de Estados Unidos ha votado, ¿no? Como tú mismo lo has dicho, no ha votado ellos ahí. ¿No? Entonces, no estoy una vez más criticando aquí, solamente digo, hay validez, hay necesidad seguir buscando un poco más, pienso yo, y me parece una buena señal de la salud del movimiento que está haciendo eso y permitiendo esto. Pero seguramente no va a faltar mucho tiempo, ya vamos a tener una convicción que queda muy clara y que se convierte entonces en la convicción que tiene la mayoría. Y tal vez unos pocos no van a aceptarla. Así ha sido hasta ahora. Ok, entonces, si no hay más nada, muchas gracias una vez más y les invito para que oremos.